Vamos a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos revisado lo que había pasado cuando el Señor regresó al huerto y dice que su voz se paseaba en el huerto? ¿Y qué pasó con Adán y Eva? Ellos se escondieron debido al pecado, debido a la vergüenza que sentían por haber pecado. Y Dios empezó a pedir cuentas, sobre todo, en primer lugar, a Adán, qué es lo que había pasado, qué es lo que había ocurrido. Y Adán pues respondió al Señor lo que él tenía en su corazón. Y su respuesta, como pudimos ver la semana pasada, no fue una respuesta de confesión, ¿no? Fue solamente una respuesta excusándose y echándole la culpa a Dios y echando la culpa incluso a Eva, ¿no? Él, en otras palabras, él no tenía la culpa. Y eso pues nos muestra que lamentablemente así es como responde un corazón que ya ha caído en pecado, ¿no? En ese momento ya él estaba hablando desde la posición de una persona que había muerto espiritualmente, ¿no? Adán ya no tenía comunión con Dios en ese momento. Por eso estaba alejándose de Dios, escondiéndose de Dios. Y es un triste testimonio en contra de Adán, de qué fue lo que pasó con él. Y habíamos también hablado de ciertos conceptos, ciertos consejos, ¿no? De cómo tratar el tema de la disciplina con nuestros hijos, ¿no? Cómo cuando uno tiene que disciplinar a los hijos, uno tiene que ir y preguntarles qué es lo que hiciste, no por qué lo hiciste, porque cuando nos enfocamos en el qué, entonces podemos enfocarnos en las acciones y podemos explicarle al niño que no estuvo bien lo que hizo. Pero si nos enfocamos en el por qué, entonces le damos la libertad a que empiecen a inventar excusas, ¿no? Que empiecen a buscar cómo escaparse de la responsabilidad de sus acciones. También habíamos mencionado, por ejemplo, la semana pasada ciertos conceptos con respecto a la sociedad nos dice, ¿no? Que debemos a nuestros hijos darles privacidad, ya sobre todo cuando son adolescentes, que hay que dejarlos que tomen sus decisiones, que tengan su espacio a solas, que decía una madre, yo les comenté la semana pasada, que ella decía en un podcast que ella no entra al cuarto de su hijo a no ser que sea sumamente necesario, porque ese es el espacio ella respeta su espacio. Ese tipo de conceptos humanistas modernos son muy peligrosos, sobre todo si tenemos hijos adolescentes, porque el hijo no es que está haciendo el devocional con la puerta cerrada, ¿no? de su dormitorio. Seguramente están haciendo algo malo y por eso cierran la puerta. Entonces, ese concepto de privacidad para los hijos, hermanos, no funciona en la vida real. Sobre todo no funciona en una vida cristiana. Y déjeme decirle por qué. Porque a Dios no le interesa nuestra privacidad. ¿Ok? ¿Usted cree que a Dios le interesa su privacidad? Dios está en su mente. Dios está en su corazón. No hay un espacio que Dios no pueda ver, escuchar de usted. Entonces a Dios no le interesa la privacidad. Y ese es el ejemplo que tenemos que seguir. La Biblia nos dice claramente que Él puede saber lo que pensamos, que Él puede saber dónde estamos, Él es omnipresente, Él lo sabe todo. Entonces, el tema de la privacidad, pues, con respecto a Dios, Dios lo sabe todo, y nosotros como padres también tenemos que ser así, tenemos que ser intrusivos con nuestros hijos para poder estar pendientes de ellos. Mientras usted más se aleja de ellos, ellos más irán en búsqueda de ¿qué cosa? Del pecado. Entonces, mientras los hijos estén bajo nuestro techo, no tendrán privacidad, porque son nuestros hijos y tendrán que aprender a convivir, y nosotros tendremos que seguir siendo sus padres mientras estén bajo nuestro techo. Ya tendrán tiempo para su privacidad cuando estén en su propia casa, con su propia familia. Ahora, hay excepciones, ¿no? Cuando se están bañando, sí, es su momento para bañarse, para asearse. Cuando se están cambiando de ropa, es correcto que se puedan cambiar a solas. Eso está bien, porque no tenemos por qué andarlos viendo, sobre todo si ya son niños más grandes o adolescentes. Uno no quiere andar viendo sus cuerpos desnudos y tampoco es correcto, ¿no? Habíamos también enfatizado en ese hecho de que la desnudez es algo privado
y que Dios espera que se mantenga así, privado. También habíamos hablado de que con el tema de la privacidad, y yo dije la semana pasada que los niños no deberían tener clave en sus celulares, pero corrijo mis palabras. En primer lugar, los niños no deberían tener celular, mis hermanos, ¿sí? Yo sé que más de uno quizás lo pensó, pero no lo dijo. Yo les agradezco por su respeto. Pero si me equivoco en el transcurso de la lección, no se preocupe. Puede alzar la mano, hermano. ¿Usted cree que los niños tengan celulares correctos? Entonces yo puedo retroceder en mis pensamientos y decir, no, estoy mal. No era lo que quería decir. Lo que quería enfatizar es que los celulares en casa no deben tener claves que los hijos o los padres no sepan, ¿no? Pero los niños no deberían tener celular porque los niños no lo necesitan, a no ser que sea para que jueguen un momento, un jueguito o algo por el estilo. Pero, ¿para qué un niño necesita un celular? Él no trabaja, él va de la escuela a la casa, de la casa a la escuela, de la escuela a la casa. Entonces, un celular es un dispositivo demasiado peligroso para un niño. Diferente es a un adolescente que ya toma el tren solo, ya toma el bus solo, ya se va a clases y necesita comunicarse, necesita usar el GPS. Entonces, ahora sí, mi hijo Cristian, que ya tiene ahora 17 años, él recién tuvo su primer celular a los 14 años. ¿Por qué? Porque tenía que irse al colegio solo, porque yo estaba trabajando y no había quien lo lleve. Entonces, esa ya es una edad en la que ellos pueden manejar cierta información. Aún así, sigue siendo un peligro por el acceso tan fácil que tienen a la pornografía y a cosas muy malas a través de esos medios, ¿no? Entonces tenemos que tener, mis hermanos, control. Mientras más debemos tener control de nuestros hijos, la facilidad que les damos de tener acceso a cosas malas, ¿no? Tenemos que estar en guardia siempre en contra de estas cosas. Amén. Bien, vamos ahora sí a empezar nuestra lección número 8, que es Génesis 3:13. Nos tocaba ver la respuesta de la pregunta que Dios le iba a hacer a la mujer. Pero antes de ir al versículo de lleno, al versículo 13, donde ya Dios confronta a la mujer, prácticamente como que la lleva al estrado, vamos a hacer una pequeña reflexión, porque si usted se da cuenta, el versículo 13 dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora, en el versículo anterior era Adán el que estaba explicando, ¿sí?, lo que había pasado según su versión de los hechos. Entonces, entre el versículo 12 y el versículo 13, no se ve una respuesta de parte de Dios hacia Adán, una contrarrespuesta, ¿sí? Dios no corrige a Adán por la respuesta que había dado. ¿Por qué? Porque Dios ya había escuchado lo que tenía que escuchar, ¿no? Dios ya podía saber lo que estaba en el corazón de Adán. Y Dios no argumenta con pecadores. Este es un principio que podemos ver aquí, mis hermanos. Cuando Adán responde desde la posición ya de un muerto espiritual. Y Dios no iba a argumentar. Dios no argumenta con los pecadores. Por ejemplo, la Biblia, la gente la ataca a la Biblia. Que la Biblia es cuento, que la Biblia es mito. Si usted se ha dado cuenta, la Biblia no se autodefiende, ¿no? La Biblia no necesita autodefenderse de los ataques de este mundo. ¿Por qué? Porque Dios no argumenta con pecadores. Dios solamente expone. Si usted lo quiere creer, bien. Lo felicito, ¿no? Si usted lo rechaza, es para su propio mal. Esa es la posición de Dios. Cuando Dios habla, usted tiene solo dos respuestas: creer o no creer, ¿no? Y a Dios prácticamente solo tiene sin cuidado. ¿Por qué? Porque Él habla, Él es la autoridad, Él no argumenta con pecadores. Entonces, en el momento que Adán ya da su respuesta, pues Dios ya sabía, ya tenía lo que él necesitaba y no iba a corregir las respuestas que Adán le había dado. Ahora, eso nos confirma Juan 9:31. Miren lo que dice aquí este versículo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Este es el principio bíblico. Dios no oye a los pecadores.
¿no? Sino que Él oye solamente al que le teme y al que hace su voluntad. El Salmo 51:17 confirma esto y dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, mis hermanos, lo único que Dios recibe de un pecador es su clamor y su arrepentimiento. Dios no recibe excusas, Dios no recibe quejas, Dios no recibe acusaciones. ¿Qué es lo único a lo que Él abre sus oídos y su corazón? Al clamor del pecador, al arrepentimiento, a la confesión. Entonces ahí sí tenemos entrada al corazón de nuestro Dios. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Así es como podemos lograr el favor de Dios. No con quejas, no con imposiciones. Hay iglesias en las que se impone a Dios lo que tiene que hacer. ¿Recuerdan el caso de este cantante cristiano famoso, Julio Melgar, que tenía cáncer y estaba muriendo? Y lo seguían invitando a conciertos. Y en un concierto una cantante de estas famosas cristianas oraba y decía: Señor, no aceptaremos un no por respuesta. O sea, estaba poniendo a Dios en aprietos, ¿no? Con su declaración, con su imposición. Y le decía: no vamos a aceptar un no por respuesta, Señor. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para poner a Dios entre la espada y la pared? No. Esa es una forma equivocada de orar, mis hermanos. No estamos en la posición para apuntar hacia abajo y decirle a Dios: no aceptaré una respuesta de parte tuya. Él está arriba de quién, de todos. Él es el Altísimo. Él es el jefe supremo y soberano de nosotros. Entonces, eso es lo que debemos entender, mis hermanos. Lo único que Dios recibe de un pecador es su clamor y su arrepentimiento. Amén. Ahora, Dios iba a solucionar este asunto. Dios tenía que darle una solución a este problema que estaba pasando allí en el Edén, pero no lo iba a hacer con la ayuda de Adán y de Eva, ya que ellos no podrían ser salvos por sus propios medios del pecado que habían cometido. El taparrabo que se hicieron, esas hojitas que cosieron, era una forma de solucionar, ¿no? de aparentar que estaba todo bien. Su desnudez había sido cubierta momentáneamente. Pero esa no era la solución que Dios esperaba. Ellos tendrían que haber muerto, mis hermanos, en el acto, en la presencia de Dios. Porque esa era la advertencia, ¿no? Cuando comas, ibas a morir. Pero Dios introduce la expiación como medio de salvación para los pecadores. Sería necesario una expiación porque alguien tendría que morir para que ellos sean perdonados. Entonces, Dios decretó que la paga del pecado sea la muerte en ese momento, pero tenía a estos dos pecadores delante de Él. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Pues hacerles pagar con la muerte por su pecado. Pero luego vamos a seguir viendo cómo Dios manejó esto y cómo desde el principio, desde el primer pecado, Dios ya tenía un plan en su mente, que era expiar los pecados de nosotros, los pecadores, a través de un sacrificio de un inocente a favor de un culpable. Bien, ahora sí vamos de lleno a la respuesta a lo que pasó en el versículo 13 de Génesis 3. Dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Miren la respuesta de Eva, ¿no? Así que Dios ahora llama al estrado a Eva, esperando también su confesión de pecado. Y la pregunta es: ¿qué es lo que has hecho? Una vez más, Dios se enfoca en ¿qué cosa? En la acción, no en la razón, ¿no? En la acción. ¿Qué hiciste? No por qué lo hiciste. La respuesta de Eva también trata de esquivar su responsabilidad que tenía delante de Dios, porque ella simplemente le echa la culpa a la serpiente, y aunque reconoce también que había sido engañada, ¿no? Eva dice: me engañó y comí.
Pero no le confesó a Dios la codicia que estuvo en su corazón. No le confesó, no le dijo, tuve codicia por tener más sabiduría. Pero luego me di cuenta que todo había sido un engaño. Ahora, de las bocas de Eva nunca salió que ella había mantenido una conversación prohibida con la serpiente, por ejemplo, ¿no? Nunca salió de que había sentido codicia en su corazón, de que había actuado sola en independencia de su esposo, de que había pecado con sus 5 sentidos en contra de Dios, que había desobedecido y que había incluso tentado a su marido a pecar así como ella. Ninguna de esas cosas que hemos visto a lo largo de estas lecciones, ninguna de esas cosas salieron de la boca de Eva. En ningún momento hubo arrepentimiento. No fueron redargüidos de su pecado. No estaban entendiendo las consecuencias de su pecado. No estaban entendiendo cuán bajo habían caído al desobedecer a Dios. Así que ni Adán ni Eva, lamentablemente, confesaron su pecado delante de Dios. Cuando se realiza un juicio aquí a nivel humano, hay 2 términos que se usan, ¿no? Los atenuantes y los agravantes. Los atenuantes reducen la pena, como por ejemplo cuando la persona se declara culpable, ¿no? Se le dice, ok, si reconoce su culpa, su pena será reducida a tantos años, ¿no? Son atenuantes. Por ejemplo, en otros casos, dice, si usted revela quiénes fueron parte de este complot, su pena será reducida a la mitad del tiempo. Son atenuantes, son acciones que los acusados pueden hacer para reducir sus penas. Pero los agravantes es cuando usted a su delito, usted le agrega cosas peores, cosas malas, más información, o con sus malas actitudes, usted simplemente está confirmando cada vez más y más que usted es el culpable. En el caso de Eva y de Adán, las respuestas de ellos, ¿cómo las podríamos considerar? ¿Agravantes o atenuantes? Agravantes, porque en realidad los pusieron peor delante de Dios. Porque pudiendo haber sido una confesión de pecado, doblar sus rodillas y pedir perdón delante de Dios, simplemente echaron la culpa a otro. Eso es un agravante, mis hermanos. No podemos, delante de Dios a Él no lo podemos engañar. Cuando vamos delante de Dios tenemos que ir con un corazón sincero, contrito, humillado y decirle, Señor, soy un pecador. Necesito tu perdón. Bien. Ahora el versículo de Génesis 3:14 ya marca el comienzo de todo el proceso de castigo y consecuencias que habría de haber por causa del pecado. Aquí ya terminó la comparecencia de los culpables y Dios empieza a ejecutar sus castigos, sus juicios. Dice el versículo 14 de Génesis 3. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, estaba Adán, Eva, la serpiente, ¿no? Cuando le tocó el turno a la serpiente, pues Dios no hizo ninguna pregunta a Satanás. No iba a perder su tiempo preguntándole a esta serpiente qué era lo que había hecho. Simplemente comienza directamente con el castigo, con su condenación. Ahora, Dios anuncia en este pasaje, en estos 2 versículos, usted puede ver que se anuncia castigo para el animal y castigo para Satanás, ¿no? Al animal le dice que tendría que arrastrarse y comer polvo todos los días de su vida. Entonces eso nos lleva a pensar de que probablemente la serpiente o las serpientes en general no eran como hoy las conocemos, ¿no?
que se arrastran y que van siempre a nivel del piso comiendo polvo. Puede ser que estos animales tenían alguna especie de patas que los mantenían alejados del piso. ¿Sí? Entonces, ese es el castigo que Dios le dio a este animal. Pero para Satanás también iba a haber una consecuencia, que está en el versículo 15. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ahí viene, y dice: esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El castigo de Satanás iba a ser que iba a ser herido en la cabeza. Y la cabeza es una herida mortal. Si usted quiere matar a una serpiente, ¿a dónde tiene que apuntar? A la cabeza, ¿no? Y aún así, la cabeza, cuando está fuera del cuerpo, es capaz de seguir mordiendo, así que tengan cuidado, ¿no? Aún así, la cabeza fuera de la serpiente puede seguir mordiendo. Por eso es que Satanás, a pesar de que fue vencido en la cruz, y ya lo vamos a ver, sigue mordiendo, sigue derramando su veneno, porque su destrucción total recién se nos anuncia en Apocalipsis, donde él ya será echado al lago de fuego. Entonces, mis hermanos, el pecado en el huerto no solo era un acto de desobediencia contra Dios, sino que había empezado una lucha entre el bien y el mal en la esfera humana. Usted se da cuenta cómo Dios habla de la simiente de la serpiente y también habla de la simiente de la mujer. Satanás iba a tener una simiente. ¿Se acuerdan la semana pasada que dijimos que los hombres habían dejado de ser hijos de Dios para pasar a ser hijos de quién? Del diablo. Y eso se confirma, por ejemplo, en Mateo 23:33, donde dice la palabra del Señor: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahí están los hijos de Satanás. Por eso se les llama serpientes, generación de víboras, porque es una referencia a la serpiente antigua, al padre de los pecadores, ¿no? Así que esa es la simiente de Satanás. ¿Y quiénes son la simiente de Satanás? Son todos aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Son todos aquellos que rechazan a Dios. Son todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Todos ellos son la simiente de Satanás. Pero la simiente de la mujer hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Es Él el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Ahora, la serpiente iba a ser capaz de herir el calcañar de Jesús, pero Jesús le heriría en la cabeza, la cual es una herida mortal. Esta batalla y victoria se logró en la cruz, mis hermanos. Puede abrir, si desea, en Colosenses 2:15 para que vea este pasaje. Dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí está el momento en el que la cabeza de la serpiente fue aplastada, porque aunque él estaba allí mordiendo el calcañar del Señor mientras él era juzgado, él era azotado, fue puesta una corona de espina en su cabeza y él fue crucificado. Ahí estaba la serpiente, ¿no? Cumpliendo este pasaje que se le llama el protoevangelio, cumpliendo con esta profecía. Estaba la serpiente ejecutando ese ataque a la simiente de la mujer. Y cuando estalló en emoción Satanás al ver al Hijo de Dios morir, en realidad ese iba a ser su mayor fracaso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo 3 días después iba a resucitar, iba a abrir las puertas del Hades, por decirlo de una manera, e iba a presentarse una vez más delante de sus discípulos y para confirmar que lo que Él les decía era cierto. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces allí se cumplió, en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se cumplió esta victoria en contra de Satanás, en contra de su simiente. Otro aspecto, mis hermanos, con respecto al protoevangelio: la sangre de Adán debió ser derramada en el huerto, pero Dios se conformó con la sangre de animales. Dios instituyó en ese momento lo que es la expiación. Pero Jesús habría de morir en lugar
de Adán y de toda su descendencia. La muerte que no sufrió Adán de manera inmediata, muchos años después, Jesús sí la iba a tener que sufrir para corregir lo que el primer Adán había destruido. Ahora, según este pasaje, los creyentes del pasado podrían salvarse creyendo en el Salvador que vendría, ¿no? El Salvador que vendría. Pero los creyentes de hoy tenemos que creer en el Salvador que vino. ¿Se dan cuenta? Pero siempre toda la historia llega a un solo punto, a Jesús, ¿no? Génesis 3:15 anunciaba del Salvador que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿sí? Quien llegó pues muchos años después, muchos siglos después, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hasta ese momento todos se salvaban creyendo en su salvación futura de aquel Mesías que vendría. Pero ahora nosotros, los que vivimos en la actualidad, nos salvamos creyendo en Él que vino ¿hace cuánto? Hace 2000 años y murió en la cruz por nosotros. Y el Señor Jesucristo por eso Él es el centro de la historia, ¿no? Podemos ver cómo incluso a nivel mundial se usa la fecha antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Cuánta rabia le da a los ateos que no creen en Dios cuando tienen que ellos poner sus fechas con respecto a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos, mis hermanos. Ahora, la sangre del postrer Adán, Jesús, sí fue derramada en la cruz para dar por pagada en su totalidad la deuda del pecado, mis hermanos. Cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz, miren lo que dice en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Este término que se tradujo consumado es, la palabra original es tetelestai. No, tetelestai. Eso fue lo que el Señor pronunció en griego allí. ¿Y qué quiere decir esta palabra? La deuda ha sido pagada. ¿No? La deuda ha sido pagada. Miren lo que dice 1 Pedro 1, 18 y 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue nuestro rescate, mis hermanos. Allí se cumplieron muchas cosas y muchas figuras que el Señor nos presentó, y en este caso nos presenta la figura del rescate, ¿no? Que fue pagado para que nosotros podamos ser rescatados de la muerte que nos esperaba. Ahora, hay un punto importante que de pronto podemos sacarlo a la luz también. Hay un libro que se llama ¿Qué es la teología bíblica?, del autor James Hamilton. Y con respecto al protoevangelio, miren lo que él escribe. Él dice: Dios juzgó a Adán y Eva expulsándolos del reino de la vida, el Edén. Adán regresaría al polvo del que fue hecho, pero salió con la promesa de que la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta promesa vino en la palabra de juicio hablada a la serpiente. La palabra de salvación, bondad, vino en la palabra de juicio, severidad. Entonces, ¿qué nos está diciendo este autor aquí, mis hermanos? Que aún en medio de todo el caos, que aún en medio de toda la condenación, aún en medio de todo el castigo, el corazón de Dios sigue siendo ¿qué? Misericordioso. El corazón de Dios siempre es amoroso, porque Dios es amor. Y en su persona, Él siempre tiene en equilibrio su verdad, pero su amor, ¿no? Las dos cosas siempre están en constante equilibrio, y nos da el ejemplo para que nosotros como padres también seamos así con nuestros hijos. Siempre estar detrás de la verdad, pero siempre con amor. Porque usted es demasiada verdad, usted se convierte en un legalista, ¿no? Cuando usted solo aplica la verdad, pero no con amor, usted se convierte en un legalista. Pero si usted hace todo por amor, sin verdad, usted se vuelve simplemente una persona sin principios. Entonces Dios nos muestra ese ejemplo. Cuando Él, en el juicio que estaba pronunciando en contra de la serpiente, Él estaba hablando del castigo que iba a ocurrir, pero introdujo el acto de amor más grande
del cual nos habla Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese fue el acto de amor más grande demostrado por Dios. Entonces, eso es lo que nos dice este autor. En medio de ese problema, en medio de ese caos que trajo el pecado, Dios introduce su plan, Dios introduce lo que debemos saber, que Él iba a solucionar de una vez por todas lo que el pecado había provocado e iba a provocar a todas las siguientes generaciones de seres humanos, mis hermanos. Sigamos. Ahora, con respecto a la mujer, vamos a ver lo que le dice Dios en Génesis 3:16. Vamos a ver ahora qué es lo que Dios pronuncia para la mujer. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces el castigo de Eva iba a tener múltiples facetas, ¿no? En primer lugar, le dice que iba a multiplicar en gran manera los dolores en sus preñeces, y que con dolor daría a luz los hijos. Las damas que aquí han dado luz, parto normal, pueden testificar lo duro que es esto, ¿no? Ahora, bueno, hoy en día con el tema de las cesáreas, pues muchas mujeres esquivan de este tremendo dolor que se sufre al momento de dar a luz, a través de la anestesia que le ponen, pero esto fue algo que Dios estableció allí. El siguiente castigo sería: tu deseo será para tu marido. Y aquí uno llega a preguntarse, ¿cuál deseo? ¿Cuál deseo es el que ahora iba a ser para el marido? Probablemente el deseo de grandeza, el deseo de ser superior, ¿no? Eva iba a ver eso personificado en Adán. Lo que ella había anhelado, lo que ella había codiciado, ahora lo iba a ver reflejado en su esposo. Y luego se confirma este pasaje, esta idea, porque luego dice el Señor que Él se enseñoreará de ti. Entonces la mujer pasaría a ocupar un segundo plano con respecto a autoridad, ¿no? Ella tendría que someterse a su marido. Por no haberse sometido a las buenas, por decirlo de una manera, ¿no? Ahora se iba a someter a las malas. ¿Por qué? Porque cuando ella habló con la serpiente, estuvo entablando esta conversación y todo este proceso que pasó, nunca tomó en cuenta ¿a quién? A Adán. Lo hizo sola, lo enfrentó sola, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues ya ven lo que pasó, cayó en pecado. Entonces, nunca más la mujer casada podría hacer este tipo de cosas, de actuar y vivir pensando como una soltera. Por eso es importante entender para las mujeres que están casadas lo importante que es estar sometida a su esposo. Y las mujeres solteras que están planeando en un futuro casarse, lo importante es entender que cuando tengan esposo tendrán que cumplir con esto. O si no, van a tener muchos problemas en su matrimonio. Vamos a ver ahora también la respuesta de Dios al hombre. Génesis 3:17 al 19. Dice así: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Usted puede ver cómo para Eva solo es un versículo de castigo, ¿no? Pero para Adán fueron 3 versículos en los que abarca todo el castigo para Adán. Una vez más, insistimos, la responsabilidad del hombre siempre es mayor que la de la mujer en un hogar. El papá, el padre de familia, delante de Dios siempre tendrá más responsabilidad. Aunque usted le delegue a su esposa ciertas cosas, usted sigue siendo el responsable en todas las áreas de la familia. Y miren las cosas que Dios enfatiza allí, ¿no?
Dios le dice a Adán que él había obedecido a la voz de su esposa, lo cual fue lo primero que a Dios le desagradó. No, Dios dijo, no puede ser así, no puede ser así, no puedes obedecer a la voz de tu esposa, sobre todo porque era algo que lo estaba llevando a pecar. Dios había dado una orden expresa y clara a Adán, la cual fue desobedecida. Él le dice, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Dios le está diciendo, Adán, la orden que te di estaba bien clara. No había forma de que no me entiendas lo que te dije, ¿no? Ese es un ejemplo para nosotros, mis hermanos, como padres. A nuestros hijos hay que marcarles los límites con claridad y autoridad. Antes de que usted vaya a dar una orden a su hijo, piénselo bien. Porque si usted no va a ser capaz de hacer que esa orden se cumpla luego, entonces usted ha perdido autoridad delante de sus hijos. Y eso es un grave peligro en el hogar. Cuando usted vaya a dar una orden, usted tiene que mantenerse firme en la orden. Porque sus hijos siempre van como los cabritos, ¿no? Van a ir a empujar para ver si pueden mover ese límite, ¿no? Quieren empujar el límite para ver si papá y mamá están diciendo la verdad, para ver si mamá y papá son capaces de mantener su palabra. Entonces aquí Dios nos muestra y nos dice que debemos ser firmes y constantes en lo que hemos advertido, en lo que hemos prohibido, porque eso es lo que nuestros hijos necesitan, mis hermanos. Límites bien establecidos y dados con amor y con autoridad. El castigo de Adán tendría también varios alcances, mis hermanos. Y dice, maldita será la tierra por tu causa. Pobre tierra, ¿no? No tenía la culpa. Sin embargo, fue castigada por Adán. ¿Y cuál iba a ser ese castigo? Pues que la tierra tendría que ser sojuzgada. Bueno, la tierra que tendría que ser sojuzgada por Adán ahora estaba siendo castigada por su pecado, ¿no? ¿Y qué era lo que iba a ocurrir? Que esta tierra iba a empezar a producir cosas que no estaban en el plan original de Dios, como espinas y cardos, ¿no? Y la tierra iba a empezar a degenerarse. Por eso es que nosotros vemos alrededor nuestro, ¿no? Los naturalistas, los geólogos y todos los que hablan de cómo la tierra se va como degenerando, ¿no? El calentamiento global, los volcanes y bueno, tantas cosas que ocurren que seguramente no estaban en el plan original de Dios, porque la tierra fue sujeta a maldición. Le dice el Señor a Adán, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Aunque el trabajo, mis hermanos, estaba presente antes de la caída, ahora sería más complicado obtener los mismos resultados que antes, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora la tierra iba a rehusarse, por decirlo de una manera, a producir los frutos que podía producir. Ahora, también dice aquí el pasaje que dice, comerás plantas del campo. Y esto es probablemente una referencia a la medicina, ¿no? a la medicina que Dios iba a dejar allí, porque muchas medicinas que nosotros tomamos hoy están ¿en dónde? En las plantas del campo, ¿no? Entonces probablemente Dios estaba diciéndole, ok, tu cuerpo se va a enfermar a partir de ahora y tendrás que empezar a comer plantas del campo. Probablemente la dieta de Adán previo a la caída era frutas, ¿no? Porque se habla de las frutas, de los árboles frutales, pero ahora Dios le dice, ahora comerás, como los animales, plantas del campo. Y las espinas, mis hermanos, no eran parte de la creación, ¿no? Usted ha visto esas hermosas rosas que tienen, ¿qué cosa? Espinas, ¿no? ¿Qué flor más hermosa? Pero cuando usted la agarra sin tener cuidado, ¿qué va a pasar con usted? Se va a pinchar los dedos con esas espinas. Eso es un recordatorio, mi hermano, de que esa espina no estaba en la rosa antes de la caída del pecado. Eso surgió después. Es decir, todo se
echó a perder, todo se transformó en algo diferente. Y lo importante de esto, mis hermanos, y algo que nos hace pensar una vez más en el amor de nuestro Dios, ¿qué fue lo que pusieron en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo? Una corona de espinas, ¿no? Esto era como una representación gráfica de que aún incluso todas esas cosas, Jesucristo vino a prometernos que iban a cambiar, ¿no? En la Nueva Jerusalén vamos a tener una vez más ese paraíso que fue perdido en el huerto del Edén. Y el Señor Jesucristo lo hizo posible cuando murió por nosotros en la cruz y ahora nos ofrece a nosotros el perdón y la vida eterna. Amén. Amén, mis hermanos. Hasta aquí vamos a llegar por el día de hoy. La siguiente semana vamos a ver qué más ocurrió con Adán con respecto al castigo que iba a recibir por su pecado.